Bienvenidos a un video más de nuestro canal de YouTube. El día de hoy te vamos a presentar el equipo biométrico de control de asistencia más barato a nivel ZKTeco. El equipo que vamos a ver el día de hoy forma parte de la serie LX de la serie ZKTeco. Está el LX14, el LX16 y sin duda es el equipo más barato que existe en el mercado a nivel de control de asistencia. Vamos a abrir el equipo, por ejemplo, encontramos el manual de usuario en el cual está en inglés, pero es muy fácil de interpretar porque recuerda que solo va a trabajar vía USB. La extracción de los reportes y la carga de los usuarios como de los horarios también solo es mediante USB. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué viene en el equipo? Encontramos sus pernos para ser empotrado. Ahora vamos a ver el equipo un poco más. Ya viene con sus propios tarugos, con sus propios pernos. Adicional a ello viene un cable para conectarlo a la computadora. Ahora, ¿por qué es importante quedarnos en este punto? Anteriormente existía software como ZK Tynet, ZK Attendance Management, en el cual eran software de ZKTeco antiguos que te daban la posibilidad de poder trabajar con estos equipos vía software. Hoy por hoy, estando por ejemplo en agosto del 2024, ya es imposible, son software que están discontinuados, por eso es que solamente la extracción de los reportes es mediante USB. ¿Ok? Por ejemplo, también encontramos lo que es el cargador, directamente un cargador de 5 voltios, un cargador estándar. Recuerda que es solamente control de asistencia, no es control de acceso. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un poco más del equipo biométrico. Veamos, por ejemplo, un poco el aspecto físico. Si te das cuenta, es un poco rugoso por este lado. Tienes el sensor el sensor de huella en esta ubicación. Tienes un teclado como los celulares antiguos. Ya te darás cuenta, por ejemplo, para yo llegar a la letra C, tengo que presionar 3 veces el número 2. Tengo una pantalla TFT de 2.8 pulgadas, así que no es táctil, es simplemente informativa. Y por la parte posterior tengo, por ejemplo, el soporte que viene con todos los equipos de ZKTeco. Son 4 tarugos que vimos anteriormente, se colocan en la pared y se tiene sus propios pernos para ser empotrado. Adicional a ello lo puedes sujetar también en la parte inferior, ahí encontramos por ejemplo un perno. Ahora, a nivel de comunicación recuerda que nosotros lo vamos a trabajar directamente mediante USB. Y aquí encontramos por ejemplo la ranura del USB que tiene que estar importante, formateado en FAT32. Por otro lado, por ejemplo, acá tenemos el PUG macho de poder entender la alimentación 5 voltios y luego con el cable anterior. Vamos a encender el equipo para ver un poco más de él mismo. Así luce el equipo encendido. Por ejemplo, vamos a registrar una huella contigo. En este caso le vamos a ingresar al menú. Vamos a ver en todo ejemplo todos los usuarios. Vamos a darle a agregar. Vamos a simplemente en ID de usuario, tal como se ve en la pantalla, lo vamos a dejar libre. Quiero directamente que veas el proceso de poder agregar una huella. Ahora, posterior a ello, voy a sacar el protector y le voy a dar presionar la huella. Voy a presionar 3 veces para que puedas ver el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, le damos simplemente, en este caso tengo que darle guardar, así que tengo que ir a esta sección y le doy OK. Listo, en este punto ya no voy a crear más usuarios, solamente quiero ver si mi huella está registrada correctamente y ahí está. Esto es el mensaje que te debe salir el equipo biométrico al presionar la huella. Y por otro lado, por ejemplo, si coloco un dedo que no esté registrado, intente de nuevo, por favor. Tienes un LED que te va a indicar si efectivamente has trabajado o no con la huella correcta. Ahora, por ejemplo, lo reportería. ¿Cuál es el punto negativo de este equipo? Al ser solamente trabajado por USB, que lo vemos por este lado, por ejemplo, que tiene que estar en FAT32, que eso ya lo vemos en soporte técnico. Recuerda que la extracción de los reportes, y ahora probablemente lo veamos en la computadora, son muy pero muy básicos y no son para nada fácil de entender. Lo bueno es que si tú tienes poco personal, colócale máximo 10 trabajadores, probablemente sea muy pero muy barato y muy bueno para ti porque la cantidad de marcaciones no es tanta. Pero si ya superas por ejemplo los 20 dispositivos, los 20 equipos, ya probablemente es necesario cambiar de equipo. Hablemos de la ventaja y desventajas del equipo. Como ventaja, por ejemplo, es el precio. A nivel de precio, sinceramente es el equipo más barato de la marca ZKTeco para control de asistencia, así que en eso es el equipo más competitivo. Una cosa que no me gusta en particular es que solo se pueda trabajar vía USB, lo cual me parece muy peligroso. Pero a nivel de positivo, por ejemplo, es la capacidad de huellas que tiene. Tiene para 500 huellas, lo cual lo hace a nivel de equipo, digamos, costo-beneficio, lo hace muy pero muy
de alto rendimiento. Por otro lado, por ejemplo, lo que no me gusta y que está ligado al primer punto es que como solamente tiene extracción por USB, el día que se te malogre el puerto, pues va a tener que entrar al laboratorio para hacer un cambio de puerto USB, lo cual te va a salir incluso un poco más caro directamente que comprar tu equipo. Otra cosa que a mí, por ejemplo, sí me gusta es la posición. En el caso, como ves, el equipo tiene ya un soporte, digamos, de tipo plástico para poder ser ubicado a la pared y poder, digamos, ubicar este equipo. Pero también lo puedes colocar de manera vertical si deseas en una oficina instalado correctamente. Y por último, la cosa que no me gusta del equipo y por el cual no se suele recomendar directamente en el mercado cuando son muchos usuarios. Cuando son pocos usuarios realmente es el equipo más recomendable porque cumple de costo-beneficio, cumple a cabalidad. Pero lo último que no me gusta directamente es que no te puedes llevar digamos, los datos de este equipo a un equipo superior en el caso de desees migrar en el futuro. Recuerda que por USB extraes los reportes, pero si te quieres llevar, por ejemplo, las huellas, las marcaciones a otro equipo biométrico, no lo vas a poder hacer porque este equipo no tiene esa, digamos, esa facilidad. Vamos a seguir hablando del equipo. Por ejemplo, como te mencionaba, solamente es mediante USB, por ejemplo, para poder incluso descargar o, bueno, claro, descargar el tema de la configuración. Tengo un USB, lo conecto en esta ubicación, me voy acá a menú, por ejemplo, me voy a donde dice reportes y aquí tengo varias opciones. Por ejemplo, la que a mí me interesa es la que dice descargar configuración. ¿Por qué? Porque yo con este archivo que me va a generar en el USB lo voy a generar o lo voy a editar en Excel y luego lo voy a subir aquí directamente en mi equipo. Y esto es más que todo para configurar los horarios, los usuarios y todo eso. Para poder hacer el proceso inverso, simplemente regreso con mi USB y lo coloco en cargar configuración. Por otro lado, por ejemplo, como ya imagínate que es quincena, fin de mes, ya deseas extraer los reportes, igual el procedimiento es el mismo, vas a reportes y te vas directamente a descargar reportes. Por ejemplo, vayamos a ver en la computadora qué tipo de archivo nos genera este equipo biométrico. Por ejemplo, encontramos en pantalla ya el USB directamente en la computadora. Aquí lo tenemos, unidad USB-C, y yo ya he hecho, digamos, quizás fuera de cámaras también, dos tipos de descargas. Primero he descargado el reporte de las marcaciones que hemos visto en el video y por otro lado lo que he hecho es descargar la configuración que lo hicimos en el video. Por ejemplo, abramos la configuración del dispositivo biométrico. Esta es la posibilidad de poder trabajar. Obviamente tienes que darle aquí y darle posibilidad de poder añadir directamente o editar el equipo. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poder agregar de forma masiva, entre comillas, los horarios de marcación. Puede ser un horario, como ves aquí, en dos partes o directamente un horario extendido de 9 a 6 de la tarde. Por otro lado, tienes la posibilidad de poder crear o crear básicamente a los usuarios aquí por el DNI, por el nombre, asignar el nombre de la empresa si es que se tiene en el tema de la capacidad de la tarjeta y posterior a ello asignarle, como te das cuenta, el turno a las personas. Obviamente acá se configura con la fecha actual y aquí de manera, digamos, casi automática esto cambia, estos datos de aquí, estas fechas. Lo que sí necesitamos sí o sí es colocarle los números asignados en el ajuste de horario. Por ejemplo, si yo coloco el número 1 por ejemplo a esta persona, el ID 1, que es el que hemos creado en la computadora, hemos creado por ejemplo en video, si yo le coloco el número 1 significa que esta persona, digamos, tiene que marcar el día sábado, tiene que marcar en este horario. ¿Ok? Entonces esa es para poder, digamos, sincronizar o es la configuración del equipo mediante el Excel. Ahora, por ejemplo, vayamos a ver el reporte. Yo esto ya simplemente no lo voy a guardar y voy a ver el reporte de las marcaciones. Aquí va a depender mucho de la capacidad que se tenga o la disponibilidad de tiempo que se tenga para poder interpretar. Por ejemplo, yo tengo aquí distintos reportes. Tengo reportes de marcación, reportes de asistencia y reportes de excepciones. Por ejemplo, donde se suele trabajar siempre es aquí, reporte estadístico y reporte de asistencia. Estas son las marcaciones que yo tengo en el software, que yo tengo en el equipo biométrico. Por lo tanto, esta es mi interpretación. Yo he generado un reporte desde el 1 al 8 y he hecho muchas marcaciones. Por ejemplo, las 9:15, bueno, sería un cuarto para las 10, por ejemplo 9:30. He hecho distintas marcaciones para poder, digamos, sincronizar. Y aquí es donde les mencionaba a ustedes.
los horarios o los reportes de este equipo no son tan fáciles de interpretar si tienes cantidad enorme de trabajadores. Por lo general se recomienda que no supere los 10 trabajadores, sin importar que el equipo biométrico te acepte hasta 500 huellas. Lo ideal para poder no estresar y no pues quitarle tanto tiempo es solamente trabajar como máximo 10 trabajadores. ¿Ok? Espero que el video sea explicativo y te veo en un próximo video hablando de más equipos de la marca ZKTeco. Hasta luego.